Estamos platicando de los primeros de cómo se gestó el sindicalismo desde el CCH. Sí, sí, bueno, platicábamos en el cambio de rollo o cassette, de cassette. Todavía es antiguo. Platicábamos de cómo había surgido lo del sindicato. Y bueno, la primera intención fue la organización de una asociación de trabajadores académicos que involucraban a los maestros del CCH. Y nos fuimos al paro en el CCH exigiendo la firma de un convenio laboral entre la universidad y los maestros del CCH. Es absurda si se ve a la perspectiva actual, pero bueno, eso nos llevaba a hacer presencia física ante la comunidad universitaria y en una chanza el rector se dejaba y firmaba un convenio, que no fue ese el caso. Esto llevó, entre otras cosas, a la toma del edificio central de la universidad. Estuvimos ocupando el edificio como un mes más o menos. Al final de todo el movimiento estábamos en el edificio central, estábamos Rubén, Edmundo Bermúdez, estaba Carrión, no recuerdo qué otro maestro y yo, éramos 5 los que teníamos tomado el edificio central, y el rector simplemente cambió las oficinas a otro sitio y nos dejaron ahí con el paquete de tener bajo resguardo todo el edificio central. En esa ocasión salimos con una derrota total, los 5 que, bueno, mencioné 4, no recuerdo el quinto, salimos del edificio central en la noche, de un fin de semana, con la cola entre las patas y esperando la reacción del rector. Con la mano en la cintura, pero con la mano en la cintura nos pudo expulsar de la universidad a todos y nadie hubiera dicho nada, lo hubieran aplaudido. Pero el rector José Hugo Martínez como que se tentó el corazón o nos vio como un grupo ahí medio simpático, chistoso, no sé exactamente qué haya sido su impresión, pero en lugar de convocar a la junta para echar para afuera de la universidad a este grupo revoltoso, nos dejó vivos. Y entonces nuestro segundo intento, ya una vez reflexionado que no podía firmar la universidad con una escuela en particular, nos dimos a la tarea de integrar a otras instituciones educativas de la universidad en un proyecto que culminara en un convenio colectivo de trabajo. Entre ellos, la Escuela de Enfermería participó muy, muy intensamente. Había la maestra Elo, ella fue de las que participaron desde esas épocas. Eloísa Fajardo. No, de tanto decirla por su nombre, se me olvidó su apellido, ¿no? La esposa de Osmel. Ahora ella es integrante, creo que secretaria de la comisión de las elecciones, alguna cosa así, ¿no? Ella era de las participantes. Había la maestra Herminia, no recuerdo el nombre, básicamente los conozco a todos por su nombre, pero se me van los apellidos. Y bueno, ese fue como al año y medio de que salimos deshonrosamente del edificio central. Logramos presentar, como un año y medio después, el primer borrador de contrato de colectivo de trabajo ante las autoridades universitarias para la firma del contrato. Obviamente el rector no quiso. Y eso dio origen a la primera huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Duramos en huelga en aquel entonces como 25 días, poco menos de un mes. Y se culminó la huelga con la firma del convenio colectivo de trabajo. Y uno de los puntos más críticos, y lo habíamos comentado también en aquel entonces, fue la negativa de la autoridad universitaria por afiliar a los trabajadores de la Orquesta Sinfónica dentro del sindicalismo universitario académico. Ellos lo querían llevar al sindicato de trabajadores y empleados. Y bueno, eso fue una de las cláusulas que más conflictos generó para la firma del convenio colectivo, pero finalmente se convino el que se pudieran afiliar con nosotros.
o sea, ¿cómo se hizo la idea? Porque en la prepa llegaban, y cortaban pelo, y se comportaban y todo. El CCH nunca se quedó, o sea, como que, o sea, yo me acuerdo que hubo enfrentamientos porque querían llegar al CCH a cortar pelo, y igual se juntaba la gente y pues no dejaban, o sea, hubo enfrentamientos en la misma universidad. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo fue el pensamiento de los del CCH a diferencia que son de la universidad, los de la prepa diurna, ¿no? Sí, los jóvenes del CCH tenían un sentido de pertenencia al CCH. Este sentido de pertenencia los hacía sentirse parte de algo diferente y los hacía sentirse, la verdad, orgullosos de ser parte de ese algo diferente. Y entonces en los primeros intentos que hubo en esas ocasiones de las novatadas, que llegaron por ahí los de la preparatoria, pues efectivamente los jóvenes del CCH respondieron como grupo no se dejaron, y como grupo eso dio origen a enfrentamientos a golpes. En aquel entonces era eso, enfrentamiento a golpes y punto, no había mayores consecuencias ni heridas, más que las derivadas de los golpes. Pero a la vuelta de un par de novatadas, las jóvenes de la prepa desistieron de ir al CCH a tratar de involucrar a los jóvenes del CCH. Y por supuesto que en el CCH ni siquiera se pensó en establecer algún tipo de novatada, porque como éramos algo diferente, teníamos que ser diferente en todo. Y ese en todo involucraba, por supuesto, la actividad de los jóvenes estudiantes. Eso dio margen a un sentido de más tranquilidad en ese aspecto. No había novatadas. Actualmente no sé cómo está, pero estamos hablando de muchos años atrás. Sí, sí. No sé si tengas otra pregunta. Algunas, no experiencias, sino, ¿cómo se le dice? Anécdotas que recuerde. ¿Del CCH? Antes del CCH, no sé. Teníamos una presencia muy cercana de gobernación sobre nosotros. Esta presencia de gobernación implicaba que nos lleváramos bien con los de gobernación, porque sabíamos quiénes eran. La anécdota quizás se va un poco más hacia adelante, porque cuando yo estaba haciendo mi especialidad, no digo instituciones, pero estaba haciendo mi especialidad médica, en alguna ocasión me llamaron del servicio de enseñanza para señalarme de que la institución donde yo estaba, una institución hospitalaria de alto nivel, era una institución del Estado y que yo tenía un antecedente negativo y que por tal motivo agarras tus cosas y te vas. Y bueno, pues así fue. Pero lo importante era el antecedente negativo que yo tenía. Entonces, en ese entonces, pues era Gobernación el encargado de establecer los expedientes de uno. Para entonces mi padre era el equivalente del que dirige el INE en el estado de Durango, Instituto Federal Electoral, me parece que se llamaba, y como tal él tenía mucha cercanía con el secretario de Gobernación y le planteó el hecho de que yo tenía un expediente negativo, y como tal motivo fui a dar a Gobernación, a los sótanos de Gobernación. Yo no conocía esa área. Y entonces sacaron efectivamente mi expediente, que era básicamente de fotos, pues eran rollos y algunos expedientes. Y ahí tuve oportunidad de ver algunas fotografías mías que ni siquiera me di yo cuenta de cuándo las habían tomado. Por ejemplo, recuerdo con particular simpatía una de ellas en donde, como parte de las protestas, secuestraron autobuses de las rutas y los metieron al patio del CCH. Y para tratar de calmar los ánimos, yo tomé la parte alta de un autobús en el techo, echándoles arengas a los jóvenes, pero para calmarlos. Y entonces la subieron y aparecí ahí como justamente al revés, como entusiasmándolos para incorporarse a
a la lucha y que trajeran más vehículos secuestrados. Otra fotografía que está ahí que yo recuerdo con mucho interés involucra a Fernando. Estábamos en la protesta que culminó finalmente con la fundación del hospital, que entonces era Hospital Escuela, el que estaba yo en medicina y entonces estábamos luchando por un hospital escuela. Y hacíamos manifestaciones exigiendo el hospital escuela y en alguna de ellas llevaba yo a Fernando en brazos. Pues era un bebé como de, ¿qué será? Un año y medio seguramente. Y ahí la foto donde viene la manifestación, al frente vamos mi esposa y yo con Fernando en brazos. Era otra de las manifestaciones de ser revoltoso. El resultado de eso fue que borraron mi expediente en lo necesario para no tener conflictos posteriores en mi formación profesional como especialista. Eso es algo que no se sabía o no se sabe, no lo he platicado tan extensamente, pero sí fue interesante. Las otras anécdotas, al CCH, cuando se estableció allá en donde ocupa actualmente el edificio, donde está actualmente el CCH, inicialmente había nada más una sección de aulas, un edificio de 2 pisos, aulas abajo, aulas arriba, un baño, y eso era todo lo que había ahí. Y hacia allá se iba un grupo de los que estaban antes acá en Apartado y Paloma. Bueno, los jóvenes estudiantes le dieron por denominar a las instalaciones del CCH acá en el centro como el CCH Acapulco y a las que están allá como CCH Siberia. Creo que todavía por ahí alguien le dice CCH Siberia. Pero era Siberia por 2 cosas en particular. Una, que no había nada alrededor. Era un terreno ahí, todo, no había casa, estaba todo allá. Y había ese edificio que les comentaba en el centro de la nada. Por supuesto que no llegaban los autobuses hasta allá. Los que llegaban eran hasta Canelas y Nazas. Y luego de allá los jóvenes iban a pie. Y no había pavimento, no había nada, estaba ahí tierra y charcos cuando llovía. Calor cuando hacía, mucho calor cuando hacía la temporada de calor y mucho frío cuando era la temporada de frío. Y era Siberia. Se formaban con las lluvias charcos y con los charcos había una proliferación impresionante de ranas y de sapos, sobre todo de sapos y de renacuajos. Y bueno, actualmente uno va al CCH y es así todo bonito, ¿verdad? Pero antes era efectivamente Siberia. ¿Dónde comían? Los jóvenes. Pues es que no había ni tienda, no había nada, o sea, no, ni refresco, ni algo. No había nada, no. Llevaban generalmente lunches. Yo recuerdo, yo daba la clase de físico-química y los jóvenes que escogían en las primeras generaciones la opción técnica de enfermería eran jóvenes muy brillantes. Eran muy inteligentes y muy estudiosos. Y entonces yo daba en aquel entonces química analítica. Y química analítica implicaba darles alguna muestra de alguna sustancia, ya sea piedra o un líquido, y ellos tenían como obligación establecer qué es lo que les estaba entregando y qué concentración tenía. Una piedra, y ellos me tenían que decir que eso tenía sulfato ferroso más nitrato cúprico, lo que fuera, y las concentraciones. Y ese es un proceso que se hace en laboratorio y es bien tardado. Y además estaban en la opción técnica de enfermería que les demandaba trabajo. Ellos comían en el laboratorio. Una de ellas, recientemente me la encontré en un vuelo, es la fiscal del estado, la licenciada... Bueno, ella es la fiscal general del estado de Durango y recordaba este tipo de anécdotas porque decía
En alguna ocasión nos lo encontramos en el camino y hasta nos regañó porque estábamos comiendo en lugar de irnos al laboratorio. O sea, ella tenía en la mente, o tiene en la mente esa imagen de que en lugar de estar trabajando estaba comiendo. Y que yo se lo hacía notar, ¿no? Ruth Medina Alemán. Una pregunta que ahorita estaba diciendo, yo siempre pensé que por qué, como otras instituciones, la de Nuevo León tiene un hospital escuela. Ahorita estaba diciendo que querían un hospital escuela y nunca lo ha hecho en la UPED. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué ha pasado? Esta lucha no la dimos en el CCH, sino en medicina. Ajá. El hospital escuela tiene la característica de que los docentes de la facultad son los médicos del hospital, en lo general. Por supuesto que no todos los docentes van a ser médicos en el hospital, ni todos los médicos del hospital van a ser docentes en la facultad, pero sí una proporción significativa. De manera que el vínculo de la institución universitaria con la institución hospitalaria es muy cercano. Son sus maestros los que están dando a la atención médica en los hospitales. Y el hospital escuela tendría la facilidad y la facultad de cobijar en el hospital a los jóvenes estudiantes para las prácticas clínicas. El problema principal que se da con esto es la lucha de la autonomía, de quién depende el nombramiento, de la universidad o del Estado, de la Secretaría de Salud o de la universidad. Y en este ámbito de lucha por este tipo de prerrogativas, es que nunca se dio el hospital escuela aquí en Durango. La Secretaría de Salud es quien tiene la potestad de los hospitales, no la universidad. El hospital universitario depende de la universidad en Monterrey. Y bueno, aquí nunca se dio básicamente por esa parte, y por supuesto la otra es que la universidad no tiene el presupuesto para mantener un hospital. Y una pregunta que iba a hacer hace rato cuando estábamos hablando de cómo ha cambiado el CCH. Me quedó la impresión de que al nacer con esta consigna de aprender enseñando y enseñar aprendiendo, como que es un requisito que la planta docente sea joven. Ajá. Y ahora ya tenemos una planta docente bastante envejecida en el CCH. Si era un propósito que la planta docente se mantuviera joven para poder mantener este principio educativo, y por lo tanto la planta docente envejecida contradice la idea principal del CCH, ¿o lo asumí yo? No, yo soy de la idea de que cuando te formas en un ambiente es muy difícil que cambies en la medida que cambias de edad. Es decir, si tú eres joven y participas en un proyecto educativo en donde justamente enseñas aprendiendo y aprendes enseñando, es muy difícil que en la medida que te vas envejeciendo cambies esa forma, ¿no? Es decir, eso queda en la impronta de la forma de conducirse ante uno mismo y ante los demás. Entonces uno asume que los profesores que envejecieron en este sistema se siguen comportando igual. El problema no es ese, sino la migración. De los profesores originales del proyecto CCH quedarán uno o dos en el CCH actual. Uno de ellos es el profesor Rigoberto Ramírez, del área de matemáticas. Él, y lo ves tú, es una gente completamente envejecida, si tú quieres, pero completamente involucrada con los jóvenes, en el mismo ambiente de entonces. Que por cierto, teníamos también una área deportiva que no la mencionamos, muy destacada, eran jóvenes de muy alto nivel. Y como consecuencia de esta formación, muchos de los egresados del CCH han ocupado puestos directivos en el Estado o puestos que tienen que ver con la elaboración de las leyes, o que tienen que ver con la atención a la salud. Hay médicos muy destacados que se formaron ahí en el CCH, bueno, que egresaron del CCH, formados en la Facultad de Medicina, pero con el mismo espíritu CCHino. Y es a veces agradable encontrárselos porque ellos recuerdan aquellas épocas y cada uno de ellos tiene sus anécdotas.
Algo a nombre, así alguna conclusión, con el que quisiera cerrar. No, bueno, pues agradecerles la oportunidad para platicar de esto que es en su momento y ahora un tema apasionante en la actividad que me ha tocado a mí desarrollar durante mi vida, pues, y lamento las lagunas mentales porque aunque ya sabía que estaban ustedes por acá, no me ocupé de hacer la memoria de quienes estaban formando parte, por ejemplo, del cuerpo docente inicial, y pude recordar solamente a algunos de ellos. En eso sentí una disculpa, pero por otro lado, pues agradecerles su tiempo y su interés en la difusión de los elementos que constituyen la historia de la universidad. No, al revés, gracias a ti. Y ahora, las lagunas mentales son de los dos lados. Algo que dijeras, esto lo debieron haber preguntado y no lo preguntaron. Algo que digas tú, ¿cómo es posible que vengan a hablar del CCH y no se pongan a hablar de esto? ¿Qué crees? No, creo que hablamos de cuáles eran las características curriculares que hacían diferentes los temas, cuál era el propósito, cuáles fueron sus condiciones de fundación. Me parece que todo ello estuvo ahí. Incluso creo que hablamos, y quizás por eso nos extendimos más, de cosas de política que quizás estén vinculadas en el CCH porque surgían de las inquietudes del CCH, y tú lo comentaste como parte de la formación que implicaba compromiso con la comunidad. Sí, y aparte el CCH tenía un rol político y educativo, no era nada más una institución educativa. Así es. Entonces, así es. Pues no. Gracias. Muchas gracias. No, quedará pendiente hablar luego de sindicalismo universitario, porque esa es otra cosa. Bueno, es otra cosa. No sé si pueda preguntar. Claro. Se perdió la autonomía. No, la autonomía no. Se perdió el sindicato. Perdió la titularidad. Ajá. Yo he oído muchas versiones que fue culpa de que fue culpa. O sea, sí puedo preguntar quién perdió, o sea, por qué se perdió la titularidad. ¿De quién fue culpa que se perdiera el STAUG, que ya no sea la titularidad? Tengo que reconocer que más o menos de finales de los 80s yo me separé de la universidad. Desde entonces ya no participo activamente en la universidad. Y esto está relacionado al hecho en el que me involucré más en mi área profesional. Sí. La pérdida de la autonomía universitaria se dio en ese periodo. Yo ya no estaba... No, la autonomía no, la pérdida de la titularidad del sindicato. Ah, ok. No, la titularidad del sindicato. Es que, bueno, yo he oído muchas versiones, no sé cuál sea, porque cada quien da su versión. El STAUG siempre estuvo, hasta donde me tocó participar a mí, y estoy hablando de 86, ya en el 86, 85, estaba haciendo yo mi especialidad en el área de la medicina y ya no participaba, ya no estaba en la universidad. Bueno, el STAUG siempre se caracterizó por tener una actitud participativa y muy combativa. Estamos grabando nuevamente. 3, 2. Sí, comentábamos que el STAUG siempre se caracterizó y hacía yo la acotación, por lo menos hasta donde me consta, porque yo participé muy activamente ahí. Estábamos diciendo que por lo menos hasta el 86 me consta que era muy combativo y que esta combatividad no siempre era bien recibida por parte de la autoridad universitaria. Entonces la autoridad universitaria se tenía que hacer del control del sindicato. Y este control del sindicato, comentaba, no iba a ser posible desde adentro, tenía que ser desde afuera. Y desde afuera, por supuesto, era buscando la titularidad a través de otro sindicato. La primera antecedente, y esto es poco conocido, se dio en el periodo de García Guerrero. Ustedes recordarán que hubo en aquel entonces una huelga de 100 días. Y García Guerrero fue el primero que intentó organizar un sindicato opositor al STAUG y luego pelear la titularidad del contrato. Pero ya inmersos en toda la dinámica del proceso, eso no fue posible, de manera que la siguiente oportunidad se dio más adelante.
la oportunidad de hacerse del control del sindicato. Y entonces el SPAUJED surgió de esa manera, como un sindicalismo opuesto al STAUJED, buscando la lucha de la titularidad, que finalmente la logró, y un sindicato más cercano a los intereses de la institución universitaria. Ahora yo no sé cómo vaya a estar, porque Rubén, antes de ser rector, estaba como secretario de organización del STAUJED, que está ahí presente todavía. Y quien fue secretario general del SPAUJED es ahora el secretario administrativo de la universidad. Entonces, ambos sindicatos me parece que ahora son muy cercanos al interés universitario, al interés de la autoridad universitaria, porque finalmente el interés universitario es el marco común que nos mueve a todos. Pero quizás allí hay que hacer la aclaración, más cercano al interés de la autoridad universitaria. Entonces se van a juntar los sindicatos. Lo que yo pudiera prever en esto es que Rubén tiene el camino pavimentado para desarrollar su programa de trabajo, porque no va a tener la oposición del sindicato SPAUJED, ni va a tener la oposición del sindicato STAUJED. Entonces, si tiene un programa de trabajo, lo va a desarrollar, pero sin obstáculos. Si este programa de trabajo incluye algún problema de carácter laboral, va a tener el piso pavimentado, no va a tener obstáculos ahí. Eso no sé hasta dónde sea benéfico, seguramente para la institución podría serlo en algunos sentidos, pero yo no sé hasta dónde podría ser benéfico para el profesor, para el docente, que se vea descobijado de repente de la única protección que puede tener ante la iniciativa de la autoridad universitaria. Y no quiere decir esto que la iniciativa sea perjudicial, simplemente que puede en algún momento perjudicar algún interés docente, como la falta de contratación de las plazas de contrato. Pero bueno, eso está en el ámbito del sindicalismo, cosa que también me tocó andar ahí haciendo la lucha.